una mesa redonda. Primero voy a presentar a los que me acompañan en la mesa, empezando por este lado. Tenemos a José Martí, que es vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad Internacional de Valencia, de la BIU. Sigo por aquí a mi izquierda. Tenemos a María Navarro, que es vicepresidenta de Dimensión Social y Cohesión Territorial de la CREUP. La CREUP es la coordinadora de representantes de estudiantes de universidades públicas. Y después, allí a la izquierda de María, tenemos a Enric Blasco, Quique, para todos nosotros, que es técnico de la Unidad de Soporte a la Docencia del CRAI, de la Universidad de Barcelona. A todos ellos les quiero dar las gracias porque la verdad es que desde que contacté con ellos enseguida tuvieron una disposición total y tuvimos ocasión de hacer una reunión previa en la que ya me lo pusieron, no fácil, ¿no? Facilísimo, así que vamos a comenzar ya. La tenemos organizada de la siguiente manera, vamos a hacer 4 bloques de preguntas. Los 3 primeros bloques serán preguntas destinadas a cada uno de ellos, solo las responderá uno de ellos, y después el cuarto bloque de preguntas serán preguntas que contestarán todos por riguroso orden, ¿vale? Ellos ya saben que tenemos el tiempo que tenemos y tal. Yo tengo aquí el reloj para irles diciendo, uy, cuidado que no nos pasemos, ¿vale? Así que vamos a empezar ya, si os parece. Y la primera pregunta va a ser para María, y la pregunta que le vamos a hacer es si cree ella que la inteligencia artificial beneficia a los estudiantes universitarios. Vale. Yo tengo que contar, antes de empezar a responder, que he consultado las preguntas también con mis compañeros de la CREU, porque consideraba que, como somos de ramas muy diferentes, también esta visión general y desde diferentes ámbitos pues, podía ser bastante positiva. Y, en definitiva, la respuesta fue bastante general, que es afirmativa. Nos ayuda muchísimo a la hora de hacer, por ejemplo, comparación masiva de datos. Nos ahorra muchísimo tiempo que igual dedicamos ahora mismo, o dedicábamos hasta ahora, a ese análisis o a esa parte más pues, analítica, ¿no? que igual es más teórica y que nos podemos ahorrar, y la podemos dedicar a otros ámbitos o a otros procedimientos de estudio, la parte más práctica, digamos, ¿no? y en definitiva pues, la eficiencia y la eficacia que nos puede suponer a los estudiantes a la hora de luego el aprendizaje que podemos nosotros tener, pues puede ser muchísimo mejor, ¿no? Esa era en definitiva un poco la visión que tienen los estudiantes en relación a un poco pues, los beneficios que puede aportarnos, ¿no? Y bueno, luego ya depende pues, ¿no? de cada ámbito de estudio. Si hablamos por ejemplo de las ciencias de la salud, pues nos puede ayudar, por ejemplo, hablaba con un compañero de enfermería en el tema de las simulaciones, ¿no? Ahora hay pues, simulaciones con, por ejemplo, gafas de realidad virtual. Hay muchísimas nuevas tecnologías que ayudan a que el estudiante esté más preparado para el mundo profesional, ¿no? En definitiva, que no sea solo la parte práctica en las empresas y que dentro de la propia universidad el estudiante pueda estar ya preparado para entrar directamente al mundo laboral. Y en definitiva, pues un poco por ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias. A continuación la pregunta, ahora sí, ¿no? No sé, vale. La pregunta es para Quique. La pregunta sería la siguiente, ¿crees que corremos el riesgo de que los usuarios de la inteligencia artificial no entiendan las limitaciones del sistema y que acaben no validando la precisión científica de la información? Bueno, agradecer primero a la invitación, es un placer estar aquí con todos estas sesiones. Y respecto a la pregunta que me comenta, que dice ahora Amelia, sí que hay un riesgo evidente. Hay un riesgo evidente porque estos sistemas, como ya os he comentado durante estas jornadas, no se limitan a coger información de aquí a allí, hacer un corta-pega y te lo enseño de una forma más o menos viable, ¿no? Detrás hay un lenguaje, hay una predicción, hay unos algoritmos y unos cálculos muy complejos, pero sí que es cierto que la información en algún momento la tiene que sacar de algún punto, ¿no? Entonces, hay que verificar esa información. Una jornada que se hizo el viernes pasado, un profesor de la Universidad de Uppsala en Suecia puso un ejemplo que era
bastante ilustrativo, ¿no? Bueno, no lo daré en detalle, pero le hacía una pregunta a ChatGPT sobre el plumbismo, la intoxicación por plomo en la época romana, y que le diera una breve explicación y que citara cinco artículos científicos que hablaran del tema. Bueno, la explicación era más o menos razonable, y cuando citaba los artículos, pues los artículos estaban citados correctamente, con las normas correctas, y resulta que 3 de ellos, algunos de la revista de Lancet, pues ibas allí, buscabas el número y el artículo no existía. Los había inventado directamente, ¿no? Entonces, claro, esa información no hay que darla por sentado, como muy bien presentada que esté, ¿no? No siempre tiene por qué ser así. Ayer Udo nos comentaba un caso contrario, ¿no? Utilizaba ChatGPT 4, yo la verdad que no lo he usado, es de pago, y de momento no lo he usado, pero sí que es cierto que hacía una consulta, en este caso matemática, que calculara una órbita y tal, y ChatGPT 4 hacía la consulta a Wolfgang Alpha directamente. Si no lo conocéis, Wolfgang Alpha es un programa de muchísimos años que se dedica al cálculo, a resolver este tipo de problemas. Claro, la respuesta que devolvía Wolfgang, esa es correcta, casi con un 100% de seguridad. Entonces sí que te presenta una información fiable y es contrastable, pero eres tú como humano la persona que tienes que decidir y filtrar si esa información es veraz o no. Eso, obviamente, hay un problema evidente. Tiene que ser el usuario consciente de que esa información puede ser errónea o directamente inventada si no encuentra las fuentes. Creo que sí que el riesgo existe y hay que formar a los usuarios para que sean críticos con la información que aporta ChatGPT o cualquier otra herramienta. Muy bien, muchas gracias, Quique. Y ahora una pregunta para José. ¿Crees que la inteligencia artificial puede resolver con eficiencia los temas de gestión y de calidad docente? Bueno, buenos días. En primer lugar, también quiero agradecer a la Universidad de Barcelona y a la Cátedra Planeta Universidad de Barcelona la invitación. Es un auténtico placer estar aquí con todo el mundo, compartiendo mesa, bueno, con un tema que realmente suscita un debate muy importante, especialmente a nivel universitario, ¿no? Con respecto a la pregunta concreta, las universidades yo creo que son una de las instituciones que mayor volumen de datos manejan, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces, desde el punto de vista de la gestión, yo creo que es indudable que la inteligencia artificial, ¿no?, que se caracteriza de alguna manera por poder ser un apoyo, ¿no?, a la gestión de toda esa cantidad de datos que puedan servir para la toma de decisiones, yo creo que va a tener una aportación fundamental en la gestión universitaria, yo creo que desde cualquier punto de vista, digamos, que lo analicemos, y yo creo que se puede vincular mucho a la segunda parte con respecto a la calidad de la docencia o a la calidad docente. Si ponemos un ejemplo típico como puede ser el journey del estudiante, ¿no?, desde que ingresa en la universidad hasta que egresa, todos los puntos de contacto con los diversos departamentos, con los diversos agentes, ¿no?, personal de administración y servicios, PDI, profesorado en sus aulas, etcétera, etcétera. Toda esa gestión de la información, en definitiva, lo que puede ayudar es a una atención más personalizada, y yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Cuando desde el punto de vista, digamos, del marketing, y mi background viene un poquito del marketing, se lleva tantísimos años trabajando en la personalización, ¿no?, de productos, de servicios, etcétera. Bueno, pues es un modelo realmente que aporta tan enorme valor añadido. Todo esto está, digamos, más que demostrado. Yo creo que las universidades tienen que dar ese salto, ¿no?, al servicio, digamos, personalizado. Podría poner algunos ejemplos muy concretos o muy puntuales, pero no podría ser el de las tutorías inteligentes, por decir algo, ¿no? Es decir, estamos aquí en un escenario en el que cuántas veces como profesorado nos ha contactado un alumno, una alumna, con una tutoría sobre un tema concreto, y nos presentamos siempre pues casi a pecho descubierto, ¿no? Es decir, con el highlight del requerimiento, con el asunto, con una visión muy particular o muy específica, pero yo creo que perdiendo la visión general
de cuál puede ser de base la problemática, que puede ser con nuestra asignatura y a veces a lo mejor ni siquiera con nuestra asignatura, y no tenemos, digamos, ese contexto, ¿no? No tenemos esa ficha en el que cuando tenemos, por ejemplo, esa tutoría, pues tengamos todo el histórico, tengamos todo el background, tengamos de alguna manera en qué momento esa alumna, ese alumno ha empezado a tener problemas con la asignatura o con el resto de asignaturas, qué situaciones puntuales que a lo mejor pues, quedan reflejadas en otros departamentos y que a nosotros no nos han llegado, están afectando su rendimiento en la asignatura, etcétera, etcétera. Yo creo que, como digo, ¿no? Con las dos caras de esa moneda, la gestión global y luego aplicada desde luego a la docencia particular desde el punto de vista de esa personalización, de ese seguimiento, yo creo que va a ser una ayuda fundamental, igual que utilizamos gafas, ¿no? Los que tenemos algún problema, digamos, de visión, ¿no? Y este es el artilugio tecnológico que nos permite, e incluso si queremos ver más lejos, pues utilizamos un telescopio, y etcétera, etcétera, ¿no? Es algo así como que vamos ampliando con todos estos gadgets tecnológicos. Yo creo que la inteligencia artificial, sin ninguna duda, nos va a ayudar, ¿no? Va a ser ese gadget que va a expandir, digamos, nuestras posibilidades. Pues imaginaros a la hora de gestionar un grupo de 100 estudiantes, ¿no? Es decir, el trabajo que supone si lo tenemos que hacer de una manera más o menos manual y rebuscando datos de un sitio a otro, o realmente tener, ¿no? Como hemos visto aquí en algunos ejemplos de ChatGPT, esos resúmenes, esos highlights, o incluso todo ese itinerario, digamos, todo ese histórico. O sea, va a ser una ayuda, desde luego, sin ninguna duda, fundamental, y que va a redundar, yo creo que muy positivamente en la calidad docente, ¿no? Sobre todo por ese trato más personalizado. Muchas gracias. Vamos a pasar al segundo bloque, y ahora, para ser equitativa, voy a cambiar el orden, ¿vale? Empezamos ahora por Quique, y la pregunta sería la siguiente. ¿Tú crees que la generación automática de contenido puede llevar de alguna manera a un uso inapropiado del material por parte de las personas, ya sea para el plagio o para la copia? Y la pregunta tiene dos partes, una esta, ¿no? Y la segunda parte sería si desde las universidades se está trabajando en esto. Bueno, aquí decir que me has metido en un jardín, Amelia, porque este tema es un tema que preocupa, y mucho. De hecho, de las consultas que solemos tener del profesorado, la primera o de las primeras es cómo puede saber si un alumno un texto que me ha entregado lo ha hecho con inteligencia artificial o no, ¿no? A ver, el tema del plagiar o de engañar, a ver, no es nuevo. Pasaba, pasa y pasará allá lo que haya. Se iba a acabar el mundo cuando salió la Wikipedia, cuando salió el Rincón del Vago, cuando salió el Estudoku, y ahí estamos. O sea, bueno, habrá un tanto por ciento de alumnado que posiblemente vaya a la universidad a pasar, ¿vale? Y otro que irá a aprender. Afortunadamente quiero creer que ese tanto por ciento es pequeño. Pero sí que hay una preocupación evidente, y hay herramientas que, bueno, están empezando a detectar este tema, pero quizá también hay que plantearse ya no tanto la herramienta que copien, sino que tú como docente también la estrategia, para que sea más difícil que la respuesta la tengan escribiendo la pregunta en ChatGPT o en Bard o donde sea, ¿no? Eso implica, pues, utilizar, por ejemplo, talleres, lo que comentaba antes Andrés, el aula inversa. El taller, por ejemplo, es una herramienta, una de las actividades que tiene Moodle desde los inicios, que es una evaluación entre pares, es muy útil, y ahí es mucho más complicado que los alumnos utilicen este tipo de herramientas para cometer plagio, para copiar, ¿no? Dicho esto, ¿se está trabajando desde las universidades para solucionar ese problema? Bueno, me consta que las grandes empresas de antiplagio, como pueden ser Turnitin o Original, antes Urkun, que es la que tenemos en la Universidad de Barcelona, están en ello. Si no voy equivocado, Turnitin creo que ya detecta, desde el mes pasado, si no recuerdo mal, ya detecta textos generados por inteligencia artificial. Y Urkun me consta que está en breve, y si no, por las noticias que tenemos o lo que nos han comentado, están trabajando fuerte en ello, porque es obvio que es un tema que está a la orden del día y no tardará en hacerlo. O sea que sí, en estas herramientas, pero quiero creer que afortunadamente serán los menos los que intenten engañar, vaya. Muchas gracias, Quique. La siguiente pregunta es para José.
Si el alumnado utiliza el chat GPT para redactar un ejercicio o un artículo, ¿no? En realidad no es plagio, ¿no? Pero la verdad es que el trabajo no es suyo, ¿no? Y parece que, por todo lo que hemos visto aquí, ¿no?, que estamos ante un gran reto para las universidades. ¿Tú qué crees que se puede hacer en este sentido? A ver, yo creo que una de las grandes ventajas que está trayendo la inteligencia artificial es este debate acerca de muchos temas que son recurrentes, ¿no? Quique lo ha comentado hace poco. Es decir, no existía esta preocupación cuando en el rincón del vago te puedes descargar un trabajo, no existía esa preocupación cuando un compañero o una compañera de clase te puede hacer el trabajo, mira, me haces tú este trabajo, yo te hago este otro que se me da mejor. Es decir, yo creo que lo bueno de alguna manera de este debate es que nos hace ir un poco al fondo de la cuestión, es decir, y esto tiene que ver mucho con la evaluación, que es la que garantiza que se están alcanzando las competencias deseadas. Con el debate de inteligencia artificial yo creo que cada vez tenemos que plantearnos más cómo se va a hacer en el futuro esa evaluación, y si quizá los entregables para la evaluación pues tienen que ser ese tipo de trabajos, o quizá con la irrupción de la inteligencia artificial a lo mejor lo que deberíamos empezar a evaluar son los prompts, por ejemplo. Es decir, ya no te voy a pedir un trabajo, te voy a evaluar el trabajo en sí, sino voy a evaluar el prompt que da como resultado lo que debería ser ya la solución. Algo que además a mí me parece sumamente interesante si lo vinculamos de alguna manera a cuál sería la función última de la universidad, y alguien antes entre el público, entre los asistentes, comentaba egresar ciudadanos con pensamiento crítico, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, y yo creo que lo llevaría un poco más allá. Ese pensamiento crítico lo que hace es egresar ciudadanos más libres, más autónomos, y que aportan de alguna manera soluciones a los problemas que nos acechan, ¿no? Es decir, egresados que van a cambiar el mundo a mejor. ¿Puede ser la inteligencia artificial una ayuda para dar solución a esos problemas? La cuestión es que hasta ahora es un humano quien plantea el problema, o incluso quien da las pistas o las pautas para poder encontrar la solución, ¿no? Entonces, al final, va a ser tan importante evaluar el trabajo final, o realmente todo el proceso cognitivo, todo, digamos, el proceso que ha habido detrás para dar unas pautas, unos marcos para que se resuelva, digamos, ese problema. Y yo creo que aquí, bueno, pues el rector Pedreño lo ha comentado, digamos, meridianamente claro, ¿no? La importancia de los prompts, y cómo con un prompt erróneo o poco refinado llegamos a una solución que no tiene la misma calidad que un prompt al que le has dedicado tiempo, al que tus conocimientos, tu pensamiento crítico, ¿no? Esos marcos mentales son los que te permiten de alguna manera acotar, refinar o buscar las soluciones, digamos, óptimas, ¿no? o mejores. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es para María. ¿Crees que la inteligencia artificial puede contribuir a fomentar la participación de los estudiantes? Y por participación, para que quede claro, no estamos hablando de la participación estudiantil en general, sino la participación del estudiante en el aula. Yo creo que aquí hay como dos, lo puedes enfocar como de dos maneras, ¿no? Y es la participación del estudiante en el aula, como podría ser un aula presencial, ¿no? de una asignatura. Y eso depende mucho también de cómo imparta esa clase el profesor, el profesor o profesora, de si realmente se adapta a estos cambios que estamos teniendo actualmente con estas nuevas tecnologías, que al final, como se ha comentado antes, hay gente que le tiene miedo a este cambio, a esta evolución. Entonces, si el profesorado tiene miedo a esta evolución y no la usa, realmente de poco va a cambiar. Es decir, el ejemplo que poníamos antes de, por ejemplo, pues la Wikipedia, el rincón del vago, son cosas que son recursos que el estudiante usa y que realmente pues, le ayudan a evolucionar dentro de su carrera universitaria, pero si el profesor no le da ese como empuje,
realmente de poco sirve. Entonces, en clases que igual el profesor sí que se adapta y sí que la usa activamente, pues probablemente sí que el estudiante puede ser menos reacio a faltar a clase, puede ser más propenso a interactuar muchísimo más, a mostrar su pensamiento crítico y sus opiniones, porque al final la inteligencia artificial nos da datos, ¿no? Y esos datos se tienen que analizar. Y creo que no hay ser humano, o sea, creo que el ser humano es quien tiene que analizarlo, ¿no? Y tiene que dar pues, su visión más crítica sobre esos datos. Y luego está la participación en las aulas, pero más a nivel, como podría ser enfocar trabajos de final de grado, participar en tesis de otros estudiantes y así. Hay un caso, bueno, hay dos casos que quería recalcar. Hay uno, por ejemplo, de la Universidad de León, que se hizo, no estoy segura si en medicina o en enfermería, pero fue en el ámbito de la salud, que fue a través de la realidad virtual, con unas gafas de realidad virtual, de realidad aumentada, pues se hacían simulaciones de casos clínicos y lo que se hacía era analizar, por ejemplo, creo que fue en la reacción a un paro cardíaco. Entonces lo que se hacía era analizar todos los estímulos que tenía el estudiante en relación a esa simulación. Entonces eso llamó muchísimo a los estudiantes del grado pues de este ámbito, y lo que hicieron fue participar en este proceso, pues en esta investigación. Y a partir de los datos obtenidos, que esos datos solo los puede sacar porque un humano es muy complicado que los saque, es casi imposible, porque cogían pues, datos de las pupilas, de cómo se dilataban, de pues, todos los estímulos, ¿no? Que un ser humano pues, serían imperceptibles, y lo usaban para decir, pues justo en este momento es cuando el estudiante se pone más nervioso, o en vez de mirarle, por ejemplo, al pecho, mira al frente. Entonces, todos estos datos se pueden usar luego para mejorar pues, la enseñanza en ese punto concreto del ámbito. Y creo que eso beneficia muchísimo al estudiante, porque es muy complicado darse cuenta de dónde tienes que enfocar y dónde tienes que poner el punto de decir, ostras, pues esto igual lo tenemos que trabajar más porque a la hora de entrar al mundo laboral es lo que más les va a costar. Y gracias a estas tecnologías, el estudiante puede sentirse también como más incluido, ¿no? en ese aprendizaje. Y otro es un caso de mi universidad, de la Universidad de Lleida, que quieren implementar, por ejemplo, en el campus virtual, ¿no? Que tú ahora puedes ver pues, tu media en el expediente académico, pero que puedas ver la evolución que tienes, va un poco relacionado con algún punto que has comentado antes, que puedes ver tu evolución, ¿no? en una asignatura y en todas las asignaturas que tienes en general. Pues, ¿cuáles son las tendencias? Por ejemplo, estás en mitad del grado universitario, ¿cuál es tu tendencia en, por ejemplo, yo que estudio un grado que es bastante polifacético y que tocó diferentes ámbitos, pues, por ejemplo, igual la tendencia de las cualificaciones y que entregó los trabajos antes, me los preparo con más tiempo, tengo más interacciones en un fórum, por ejemplo, con los estudiantes o con el profesorado, es muchísimo mayor en una asignatura, por ejemplo, del ámbito de los videojuegos que en el ámbito del diseño gráfico, ¿no? Y puedes también ver la tendencia que tendrás de cara a los próximos años, y también le puede servir al estudiante para decir, ostras, igual me tengo que focalizar más aquí porque necesito esta nota para irme, por ejemplo, pues de movilidad, ¿no? Y según la tendencia que estoy teniendo o que he tenido estos 2 años, pues esto va a tirar por aquí. Entonces, creo que eso nos puede ayudar muchísimo de cara a nuestro currículum universitario, a nuestra formación y en definitiva, al aprendizaje que tenemos, ¿no? como estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Y pasamos ahora a otro bloque, y ahora vamos a empezar por José, para hacer el orden que toca. La pregunta sería, ¿la inteligencia artificial cómo lo consideras? ¿Como apoyo o como sustituto cognitivo o como los dos? Hablando desde la inexperiencia, que no soy ni fisiólogo, ni pedagogo, ni etcétera, etcétera, me atrevería a lanzarme como un apoyo. Es decir, yo creo que el otro escenario que se plantea a mí me recuerda un poquito a películas como Matrix, etcétera, ¿no? En el que a través de un implante pues de repente nos podamos descargar, ¿no? y ya sustituimos, digamos, nuestros procesos cognitivos, no necesitamos ya aprender un idioma, sino que nos lo hemos descargado en milisegundos, etcétera, etcétera. Yo creo que la línea, digamos, real hoy por hoy
en la que nos encontramos es desde luego un apoyo para el estudiantado, un apoyo para el profesorado, un apoyo para los gestores y su toma de decisiones. Yo creo que la clave, no quiero repetirme digamos demasiado, ¿no?, pero es un poquito el mantra que yo he ido interiorizando, ¿no?, en las diversas charlas, etcétera, es que expande digamos nuestras capacidades digamos de análisis, es decir, y vuelvo un poco aunque sea muy puntual, ¿no?, pero al ejemplo de cómo gestiono un aula con 100 estudiantes, ¿no? Si no tengo digamos el apoyo de herramientas de inteligencia artificial que detecten, como comentaba María, ¿no?, que detecte determinadas tendencias, que en un momento dado me puedan saltar determinadas alertas, ¿no?, porque esta persona está dejando de asistir a clase, porque esta persona se está retrasando en las entregas, porque esta persona está obteniendo peores calificaciones de las que solía obtener, etcétera. Hacer todo ese seguimiento en tiempo real para un grupo de estas características yo creo que es sumamente complicado, y yo creo que la inteligencia artificial, ¿no?, a través de esos dashboards, como digo, dinámicos y en tiempo real, pues suponen un apoyo digamos fundamental. Eso nos lo podemos llevar ya a todos los niveles, es decir, desde ahí hacia abajo. Es decir, cómo me puede ayudar. Yo mismo he hecho una pequeña práctica, una pequeña experiencia. Ahora doy un curso de verano sobre comunicaciones de marketing en agosto, y digo, ostras, hace tiempo que no he revisado en profundidad el temario. Llevo como 2 o 3 años un poco más o menos con lo mismo, digo, creo que ya toca, seguro que ha habido algo que ha cambiado o algo, y he hecho un poquito la prueba, ¿no? Bueno, pues lo he hecho con ChatGPT, he introducido el prompt, ¿no?, pues preguntando con las características de este curso, con estos objetivos de aprendizaje, esperando estos resultados, estas competencias, etcétera, que me diseñara un programa de 10 sesiones de 2 horas, ¿no?, incluso con las actividades, etcétera, etcétera. Yo creo que de entrada eso ya es un apoyo, o sea, el no partir de una hoja en blanco, ya tienes un apoyo. Y luego, bueno, pues alguien en la mesa lo ha comentado, ya no sé si ha sido María o ha sido Quique, creo que ha sido Quique. Evidentemente yo creo que todavía el humano es quien hace ese filtro, o es quien tiene que pegar un vistazo, y yo con esa sugerencia y con unos años de experiencia ya en la docencia en el ámbito, digo, hombre, pues quizá estas 2 unidades en sesiones diferentes deberían juntarse en una unidad. Aquí creo que esto todavía pues no tiene, digamos, cuerpo suficiente, ¿no?, para dedicarle a una unidad entera, etcétera. Yo creo que ahí está la parte un poco, ¿no?, de tu experiencia y de tu conocimiento, pero es verdad que indudablemente te da un apoyo. Y desde luego, simplemente, como he hecho también algunas pruebas con respecto a la bibliografía, y Pedreño lo comentaba, ojo, porque es verdad que con la bibliografía alucina. Con la bibliografía, creo que la versión 4 ya no tanto, pero yo tampoco la utilizo, yo utilizo la versión gratuita, y sí que es verdad que ahí es absolutamente necesario revisar la bibliografía, porque le pides 10 referencias y obedientemente te genera 10 referencias, pero que luego evidentemente no existen. Muchas gracias, José. Ahora vamos con María. Y la pregunta sería si, bueno, de un tema que ayer también fue saliendo aquí a lo largo de la mañana, ¿no?, y que hay opiniones encontradas. ¿A los estudiantes os preocupa el impacto potencial de la inteligencia artificial en el mercado laboral, es decir, la posible pérdida de empleo? Para esta pregunta... Lo tenías encendido, lo tenía. Vale, perdón. Para esta pregunta hice la consulta a nuestro grupo de la coordinadora, porque como somos estudiantes de diferentes ámbitos, y sí que había una tendencia general, por ejemplo, en el ámbito de las humanidades, que sí que les preocupaba, por ejemplo, en traducción o alguna filología incluso, que sí que les preocupaba especialmente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ámbito de la salud era algo que solo veían cosas positivas. Es decir, todo era una ayuda, la inteligencia artificial era potenciar todo ese trabajo que hacen y darles recursos para que lo pudieran hacer muchísimo mejor, o sea, no preocupaba en absoluto, porque también es verdad que son profesiones pues, que es muy complicado que las sustituya una máquina, pero yo creo que tenemos que hablar de la evolución, ¿no? Tenemos miedo al cambio.
y eso es así y eso está comprobado, que tenemos miedo al cambio. Surgen tecnologías nuevas, hay booms en sectores, en ámbitos, y obviamente pues somos reacios a, no todos, pero hay gente reacia a ese cambio. Entonces, sí, yo creo que preocupa en según qué puestos de trabajo, porque probablemente van a desaparecer, pero también se van a crear muchísimos nuevos, ¿no? O sea, es un mundo que es totalmente nuevo, entonces se tiene que explorar y para explorarlo pues necesitarás gente especializada en carreras que hace años, por ejemplo, eran impensables y que nunca jamás hubiéramos podido imaginar que tendríamos un grado de inteligencia artificial o másteres dedicados a especializarte en esto. Y es eso, ¿no? En definitiva, sí que preocupa en según qué ámbitos, ¿no? Pero también está como esa contrapartida de decir, pero igual no voy a trabajar de esto exactamente porque esto va a desaparecer, pero mi formación en este ámbito me va a ayudar a que otros empleos que puedan surgir a raíz de esta nueva tecnología, yo pueda aplicar esos conocimientos en el ámbito que ha desaparecido el trabajo como tal, pero pueda aplicarlos y pueda ser muchísimo más valioso para una empresa porque sé usar esos conocimientos para luego potenciar, ¿no? esta inteligencia artificial, esta tecnología que nos proporciona, bueno, esos recursos, ¿no? que nos proporciona. Muchas gracias. Y ahora la pregunta para Quique. ¿Crees que la inteligencia artificial puede ayudar a que los estudiantes accedan de manera, vamos a llamarlo así, universal, ¿no? a los contenidos? Y también si existe algún riesgo en este sentido, ¿no? ¿O qué riesgos ves tú que pueden existir? Bueno, yo creo que aquí hay como dos vertientes, ¿no? Una que me preguntabas ahora por los estudiantes y una otra para profesorado, ¿no? Los estudiantes, indudablemente sí que el contenido ya lo tenemos, es lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, se nutren de una serie de bases de datos y entonces luego hay un lenguaje que te permite que te muestres la información de cierta forma, ¿no? Para el estudiante es una forma más sencilla, creo, de acceder a ese contenido. No tengo que hacer una búsqueda, no tengo que hacer una curación de contenidos tan profunda, sí que es cierto, como comentábamos antes y también comentaba José, de que hay que filtrar ese contenido, hay que curar y hay que ser crítico con lo que nos devuelve ChatGPT, ¿no? Yo aquí veo más problema quizá en el sector del profesorado, ¿no? Estas bases de datos de las cuales se nutre Internet o se nutre ChatGPT, claro, hay una serie de bases de datos que son previo pago, que pues, estudiantes y un profesorado pueden acceder a través de los CRAI de sus universidades. Y entiendo, no lo sé, habría que mirarlo, que todos, o la mayoría conocemos SciHub. Creo que ChatGPT no debe de entrar por ahí, si no corremos el riesgo de que a lo mejor nos esté mostrando una parte de información de un paper de los cuales tenga copyright alguna editorial. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido de no publicar o dar por hecho algo que es de libre acceso cuando no lo es. Afortunadamente hay mucho contenido de libre acceso, de mucha calidad y cada vez más, y creo que la tendencia debería ir por ahí, pero yo creo que hay un tanto de opacidad en saber de qué base de datos nos estamos nutriendo. Un poco pasa lo mismo también con las grandes empresas de antiplagio. Bueno, ¿qué bases de datos tienes? ¿De dónde coges la información? ¿Contra qué estás comparando? Porque a lo mejor te dejas de lado una base de datos que es muy importante y se te escapa por ahí una parte, ¿no? Como resumen, sí, que a los estudiantes indudablemente les facilitará ese tipo de acceso, pero vayamos con cuidado. Es un poco... sin entrar también luego en un tema de derechos de protección de datos y demás, que eso ya es otra historia, por eso tenemos en Europa Google BART todavía ahí un poco en espera, vamos a ver qué pasa. Entonces, vayamos con pies de plomo, ¿no?, de cara a la información, pero sí que indudablemente el acceso lo facilita y mucho. Muchas gracias. Y ahora pasamos al bloque en el que vais a contestar a todos. Yo os marco el orden, si os parece. Primero planteo la pregunta. La primera pregunta para todos ellos sería: ¿cuáles son, a vuestro entender, los retos que plantea la inteligencia artificial, ya en concreto para la enseñanza y para el aprendizaje? Y el orden en el que os propongo que contestéis es que primero conteste María, luego Quique y luego José. Vale. Yo creo que uno de los retos, ya visión del estudiante total, creo que uno de los mayores retos es que
el profesorado esté suficientemente preparado para ello. Desde nuestro punto de vista, la visión general es que al profesorado le cuesta adaptarse a los cambios, ¿no? Lo vemos en, por ejemplo, clases que usan el mismo PowerPoint desde hace 5 años y que la información está desactualizada, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pensar que esto va a calar bien y que va a ser algo relativamente fácil o sencillo si estamos viendo esa tendencia general, ¿no? Cuando realmente es una tontería que es actualizar un PowerPoint al año, que tampoco no es que sea la mayor cosa. Entonces, yo creo que uno de los retos que para nosotros puede ser a la hora de integrar la inteligencia artificial en la enseñanza es que todo el personal involucrado en la universidad, ¿no?, esté realmente preparado para ello. Porque nosotros al final somos como camaleones, ¿no? En general, también somos una generación que ya hemos nacido con las nuevas tecnologías, que vivimos en constante cambio y estamos acostumbrados a ello. Entonces, más que menos, pues nos acabaremos acostumbrando y acabaremos sacando todos los beneficios posibles, ¿no? Pero sí es verdad que preocupa en generaciones que igual no están tan acostumbradas al cambio y que son más reacias, pues que todos podamos ir en sintonía y que todos podamos sacar el máximo potencial a ello, porque realmente, ¿no?, sepamos cómo hacerlo. Yo creo que por parte del estudiantado iría por ahí. Bueno, pues yo por parte de la docencia, del soporte a la docencia que damos al profesorado, estoy completamente de acuerdo con María. Yo creo que el principal reto es que hay que empoderar al profesorado para que pueda afrontar con total confianza el tema de la inteligencia artificial. O sea, hemos de darle las herramientas y los conocimientos, si no los tiene, para poder integrar esto dentro del aula. Lo que decía ahora María, no me sirve que me actualices un PowerPoint o que en lugar de PowerPoint sea un vídeo. O sea, me tenéis que dar algo más, porque lo comentaba Xavi en la intervención que hizo el primer día. Bueno, los chicos que venís cada año entran chicos de 18 años, ¿no?, chicas de 18 años. Pues entonces, ellos ya han nacido en un entorno digital, entonces hay que plantearles retos. No se les puede... que la clase magistral tiene su necesidad, no tiene por qué desaparecer, ni muchísimo menos, pero sí que el día a día ha de ser un poco más... hace de ser diferente, hemos de utilizar estas herramientas que afortunadamente las tenemos ahora al alcance de nuestras manos, ¿no? Otro de los retos es lo que he planteado hace un momento también. Ojo con la parcialidad y los sesgos que puedan tener los algoritmos a la hora de mostrarnos la información. ¿Vale? Esto de que sea una OpenAI esté abierta, la 4 no es abierta, lo que tiene BAR no es abierto. O sea, sí que hay unos lenguajes que están abiertos, que son los que creo que van por delante y se ha comentado en alguna ponencia, y son los que se deberían utilizar, como mínimo para saber ese algoritmo qué hace, ¿no?, o qué está haciendo o qué nos está presentando. Y a la vez, todo lo que comentaba antes, también mucho cuidado con la privacidad. Es un hecho, la Comunidad Europea sobre todo es mucho más estricta que Estados Unidos o otros países, entonces es un reto a tener en cuenta dependiendo de los datos que nosotros le proporcionemos a la inteligencia artificial. Hay que ir con cuidado, sobre todo, ya no hablo de si son datos personales, eso ya es territorio vetado, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Creo que son los principales retos que nos podemos enfrentar ahora mismo. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con las dos intervenciones anteriores, ¿no? Pasa mucho por la formación, como con cualquier nueva tecnología, es decir, sobre todo para sacarle el mayor rendimiento, y yo creo que parte de esa formación tiene que ver mucho con los aspectos éticos, ¿no? Y es verdad que aquí devolvería la pelota de alguna manera también a la parte alumnado, es decir, al final la entrega de trabajos o la evaluación, o sea, el objetivo último no debería ser, y sé que a veces pues, los humanos somos muy prácticos, evidentemente, pero no debería ser aprobar la asignatura, sino realmente aprender y alcanzar, digamos, las competencias que te van a permitir, ¿no?, pues tener esas destrezas y bueno, pues desarrollar, digamos, una profesión en el futuro, etcétera. En todo caso, por supuesto, por edad y por muchos motivos, la responsabilidad mayor está en el profesorado. Yo creo que el profesorado es quien tiene que hacer, digamos, esa pedagogía o ese acompañamiento, ¿no?, y mostrar en qué marcos se debe utilizar provechosamente la inteligencia artificial y en qué otros marcos pues debe concienciar, ¿no?, que no aporta,
que te sirve para aprobar una asignatura, pero que realmente no estás aprendiendo o no estás adquiriendo, digamos, competencias, ¿no? Yo me reafirmo un poco en lo mismo, creo que es una gran oportunidad, tanto para estudiantado como para profesorado, pero hay que formar y sobre todo, como digo, los aspectos éticos son importantes. Muy bien, muchas gracias a los tres. Y la siguiente pregunta, bueno, va en línea con lo que habéis estado comentando, porque habéis puesto el énfasis todo el rato en el profesorado, y la siguiente pregunta que teníamos aquí planteada es si creéis que es relevante la formación en inteligencia artificial para el profesorado, es decir, se necesita realmente formar al profesorado. Y ahora el orden sería Quique primero, José después y María luego. Lo que comenta ahora Amelia, hemos hablado, es relevante, ¿no? O sea, yo creo que es imprescindible. O sea, el profesorado tiene que, ya no solo en la vertiente de poder impartir su docencia de una forma diferente, sino para poder utilizar él propiamente, como se ha comentado también en alguna ponencia, para, no te voy a decir ahorrar tiempo, pero que en el fondo acaba siendo así, y el tiempo valioso, para generar unas rúbricas. Ludo lo comentaba al principio, Xavier también lo comentó en la ponencia. Bueno, pues yo me hago unas rúbricas, o le digo a ChatGPT que me haga una rúbrica sobre este tema, del cual soy experto, y obviamente perfecto, pues posiblemente no lo hará, porque cuando uno es experto en la materia, bueno, es más difícil que ChatGPT te cuele un gol, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero bueno, ya me sirve como base para poder refinarla y poder utilizarla como rúbrica. Y si no como rúbrica, pues que me haga un banquito de preguntas para hacer unos cuestionarios para que el alumno se haga una propia autoformación en el curso, ¿no? ¿Qué supone esto? Liberar una serie de tareas que para que a ti te dé más tiempo hacer otro tipo, o replantearte tu docencia para aprovechar esas herramientas, ¿no? Yo creo que es vital que tengan lo que estábamos comentando, que tengan una formación, lo que comentaba José, y empoderarlos para que lo puedan hacer. Sí, a ver, nuevamente totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay que ruborizarse cuando hablamos de que te ahorre tiempo. O sea, yo creo que eso es lo auténticamente fundamental para realmente aportar valor añadido. Es decir, todo lo que se puede automatizar, todo lo que, por ejemplo, para una corrección requiere de una rúbrica, que ahora con este procesamiento de lenguaje natural, etcétera, te puede facilitar, digamos, tiempos de corrección, etcétera, etcétera. Yo creo que, vamos, es un avance para que realmente el profesorado pues pueda, mi intuición es dedicar más tiempo a hablar con el alumnado. Es decir, que me da la sensación un poco que en el día a día vamos, ¿no?, a ese tema, digamos, de tanta practicidad, ¿no?, el alumnado lo que quiere es entregar los trabajos y aprobarlos, el profesorado lo que quiere es corregir los trabajos y colgar las actas, etcétera, ¿no? Y parece que por el camino ese debate, ¿no? Cuando hablamos de esos orígenes idealizados de la universidad, que era un foro realmente, ¿no?, de debate, y en el que, bueno, pues parece que se está perdiendo todo eso en la vorágine de nuestro día a día, ¿no? En la vorágine de nuestro día, porque existen tantos procesos, y nos lo llevamos a la parte del profesorado, pues evidentemente no solo es corrección, no solo es material, es subida de materiales, es gestión de un montón de procesos en aula virtual, en etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que con ese apoyo, digamos, ¿no?, con esa inteligencia artificial, expandiendo, digamos, nuestras capacidades de procesamiento y en tiempo real, en la propia toma de decisiones, ¿no?, en los datos que necesitamos pues para afrontar una tutoría, yo creo que nos va a debería dejarnos más tiempo realmente para hacer ese seguimiento más personalizado con el alumnado y hablar un poco más, ¿no?, y debatir más. Totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, en la línea de lo que comentábamos en la pregunta anterior, ¿no? Creo que en general siempre es muy importante que el profesorado esté en formación continua, porque siempre hay cambios y hay nuevas informaciones y nuevos recursos a los que tienes que estar al tanto, ¿no? Pero en inteligencia artificial, que es una cosa que es una realidad ya, es súper importante, es crucial para que el desarrollo de los próximos años dentro de la universidad, ahora que estamos hablando específicamente de la universidad, sea fructífero, ¿no? Entonces, en definitiva, pues sí, totalmente.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, y la siguiente es un poquito más complicada. ¿Cuáles creéis que son los aspectos positivos que puede implicar la inteligencia artificial en la educación superior? Y el orden ahora sería José primero, María luego y Quique el tercero. Iba a decir el último, el tercero. Bueno, yo creo que a lo largo de la mesa ya se han puesto de manifiesto, digamos, muchas de las ventajas, ¿no? Yo creo que si tuviera que destacar una nuevamente, yo creo que sería el tema de la personalización. No sé si estoy insistiendo demasiado, pero es que realmente estoy convencido que al final el alumnado lo que quiere es sentirse único de alguna manera, no un número más en ese volumen, digamos, de la clase, sino tengo a alguien que me está guiando, que me está acompañando en este proceso de aprendizaje y quiero tener, digamos, un seguimiento más personalizado, más dedicación de tiempo, etcétera, ¿no? Pues evidentemente eliminando todas esas tareas burocráticas que se podrían automatizar, etcétera. Entonces yo creo que sin ninguna duda la personalización es una de las grandes, digamos, ventajas a nivel de gestión y de calidad docente, y yo creo que tiene que servir mucho también para potenciar aspectos, digamos, éticos sobre el uso de las máquinas, sobre qué forma parte, digamos, de mi proceso intelectual, ¿no? o mis resultados intelectuales frente a estos apoyos, etcétera, ¿no? En algún momento se ha comentado también, o cómo se está exigiendo ya, de alguna manera que se referencien cuando determinados materiales o partes de un contenido se han generado con una inteligencia artificial, que, como digo, no veo mayor problema. Es decir, esto a nivel academia se ha estado haciendo toda la vida con las referencias bibliográficas, es decir, de manera más lenta, de manera más manual, pero hemos ido construyendo textos, materiales, artículos científicos, ¿no? Utilizando fragmentos, apoyándonos en otros marcos teóricos que hemos citado apropiadamente, que hemos referenciado, con lo cual yo ahí, como digo, no vería ningún problema. Y además creo que parte fundamental de la evaluación va a ser por la propia evaluación, digamos, de esos prompts, ¿no? Y tenía personalización, tenía, digamos, la parte ética, y yo creo que si tuviera que destacar una tercera sería pensamiento crítico. Yo creo que al final, si hablamos de herramientas como ChatGPT, nos está devolviendo unos resultados que pueden tener sus propios sesgos, no solo por las fuentes que se consultan, sino por los propios prompts, es decir, el propio marco que nosotros marcamos, valga la redundancia, ya puede introducir sesgos, y yo creo que de alguna manera tiene que incrementar, digamos, ese pensamiento crítico, que creo que es lo más alejado a un copia y pega, ya se haga de una manera más manual, como se hacía antiguamente, o ahora de una manera más refinada, más sofisticada, como puede ser con ChatGPT. O sea, al final, y creo que ha salido en varias ocasiones, ¿no? Ese filtro o esa validación humana, aunque sea desde el pensamiento crítico, creo que es clave y hay que, desde luego, potenciarlo. Voy a ir un poco en la línea de lo que has comentado, ¿no? Creo que para el estudiantado es muy importante, y esa es la opinión que he recibido y el feedback que he recibido, es muy importante que se potencie los perfiles y los trabajos humanos, ¿no? Es decir, tener este soporte detrás, pero que realmente se valore, pues lo que decías, ¿no? El pensamiento crítico, el análisis que se haga de todos estos recursos que se nos da. Y yo creo que esto es bastante beneficioso, ¿no? El hecho de tenerlos y no tener que buscarlos y perder este tiempo tan valioso que podemos invertir realmente en que luego, pues, esos análisis futuros, que al final realmente es lo que nos acaba interesando, ¿no? Las conclusiones que sacamos de estos trabajos y de todos estos datos, porque al final no deja de ser una recopilación, como comentabas, de datos, pues, de otras publicaciones o de otros marcos teóricos, trabajos, etc. Que todo ese tiempo, pues, lo podemos dedicar
a que esas conclusiones sean muchísimo más trabajadas, elaboradas y que en definitiva pues, nos aporten muchísimo más, ¿no? Y luego lo otro que comentabas, perdón, lo otro que comentabas al principio, no sé, la personalización. Lo que comentaba antes, ¿no? Del proyecto este que querían iniciar en mi universidad. Creo que para el estudiante es crucial, ¿no? Poder tener acceso a esos datos sin tener que perder tiempo, ¿no? El profesorado, y que sea algo automático que nos sirva. Al final es que es una evolución y unos recursos, que es que me encanta la palabra recursos, pero es que al final es lo que es, ¿no? Que nos ayudan a mejorar ese proceso de aprendizaje. Bueno, yo puedo prometer que no nos hemos puesto de acuerdo en las respuestas, pero sí que estamos todos en la misma línea, ¿no? En la personalización del aprendizaje, ¿no? Y el feedback que se le da al alumno. Yo quería poner un ejemplo que tenemos, antes lo hablaba con Ernest, que tenemos en el campus virtual de la UB, hay una empresa que se llama OpenLMS, hay un plugin que se llama PLD, que es Personal Learning Designer. Para el que no lo conozca, hago un breve inciso de lo que es, simplemente es un if TTT, ¿vale? If that, then do this. Es un pequeño plugin, o grande, como lo quieras ver desde el punto de vista de lo que hace, que dependiendo de un acontecimiento que suceda en el campus, tú creas una acción dentro del campus, ¿no? Si, por ejemplo, un alumno contesta un cuestionario y saca una nota determinada, yo le puedo enviar un mensaje. Es una plantilla que genera el profesor en función de la nota, con su nombre y su apellido, y un poquito más personalizado, haciendo hincapié en qué temas tiene que revisar en función de la nota que ha sacado. Es una herramienta, creo que muy desconocida, no lo utiliza mucha gente y es muy, muy potente. Este era un pequeño ejemplo, ¿eh? Pero en la intervención que hizo Ludo ayer, Marc, dejó caer así muy rápido que tenía unos estudiantes que estaban trabajando, intentando integrar o integrando en el feedback a ChatGPT con Moodle. Es una cosa que más pronto o más tarde lo harán todos los LMS porque es indispensable. Claro, imaginaos este PLD que os digo yo con la inteligencia artificial detrás. Esa personalización sería mucho mayor, no sería simplemente una plantilla que genera el profesor, porque por otro lado, tú lo has dicho, lo has comentado María al principio, creo que tu universidad iba a implantar el tema de Learning Analytics. En la UB ya lo tenemos desde hace un tiempo, ahora en breve habrá una nueva versión que es IntelliGo Next. Claro, esa inteligencia artificial podría analizar esos datos del alumno personalizados y poder dar un feedback mucho más eficiente y efectivo de cara al alumno, que al fin y al cabo es un beneficio para él, ¿no? Esa integración yo creo, no sé si llegará, supongo que sí, porque es más que evidente que es un gran beneficio, pero veremos por dónde evoluciona, ¿no? Yo creo que si Ludo y compañía están puestos en ello, seguro que tirará adelante. Y lo que comentábamos antes, uno de los grandes aspectos positivos es liberar al profesorado de unas tareas rutinarias, ¿no? O sea, lo que yo hago por sistema, pues tengo una máquina, antes no me lo hacía, ahora me lo hace, aprovechémoslo y vayamos por ahí, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y pasamos a la pregunta siguiente. ¿Qué adaptaciones creéis que tiene que hacer el currículo educativo ante la llegada de las herramientas de la inteligencia artificial? Y ahora el orden sería María primero, Quique después y José el tercero. A ver, es que aquí hay como varias maneras, ¿no?, de implementar estos contenidos y estas tecnologías dentro del currículo educativo, ¿no? Se podría hacer a través de las competencias en todas las asignaturas, porque creo que es bastante importante que en todas las asignaturas se use este recurso, porque tiene muchísimo potencial y se puede explotar de muchísimas maneras diferentes. Entonces, según un poco hacia dónde tire la asignatura, pues puedes enfocarlo hacia un lado o hacia otro. Y luego hay otro que es, que se ha comentado creo antes, me quiere sonar, que es poner asignaturas específicas sobre ello, ¿no? Creo que eso puede ser contraproducente porque hay estudiantes que no tienen un perfil que realmente esté interesado en esto. Entonces, si les pones una asignatura dedicada totalmente a esto, probablemente se aburrirán o se acabarán dejando, como decíamos antes, ¿no?, aprobarla y pasarla y ya está.
Entonces, si lo vas incluyendo poco a poco en todas las asignaturas y lo vas implementando sin que se den cuenta realmente, porque será algo automático y que lo verán al final como normal, pues al final, lo que acabo de decir, ¿no? Lo verán como normal y lo tendrán automatizado y será algo pues, que harán ya sin pensarlo. Y yo creo que sería un poco la manera más eficiente, ¿no? y eficaz de incluirlo dentro del currículo educativo. Bueno, yo creo que aquí, un poco en la línea de lo que hemos comentado anteriormente, habría que adaptar el currículum a fomentar las habilidades digitales del alumnado, ¿no? Y el pensamiento crítico, sobre todo por lo que decimos, ¿no? Ante lo que se va a encontrar cuando ChatGPT o la inteligencia artificial les devuelve una información, ¿no? Esto va ligado con lo que también comentaba antes José, del un tema ético, ¿no? Éticamente, pues, el currículum habría que adaptarlo a esta nueva normalidad, que pronto será normalidad, seguro, más pronto que tarde, y que quede reflejado, ¿no? El trabajo en equipo, una serie de competencias, adaptarlas, que ya no quizá nuevas, pero sí adaptarlas a la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que sí que es importante darle una vuelta, ver cómo están. Vamos a ver por dónde va el mercado, ¿no? Si vemos en varias ponencias ha salido la gráfica de Gartner, ¿no? Del hype, no estamos en el pico todavía, llegará al pico, veremos qué queda, cómo queda y quién se queda en la meseta, ¿no? Entonces, ahora quizá no voy a decir que sea arriesgado porque esto se tiene que adaptar, pero sí que es cierto que veremos a qué punto llegamos y con qué llegamos cuando estemos en esa meseta de la gráfica, ¿no? A ver, yo creo que recogiendo algunos de los temas que ya se han comentado, ¿no? María ha comentado el tema, digamos, de la incorporación de nuevas asignaturas, de algunas barreras o reticencias que pueda haber, etcétera, que yo comprendo perfectamente. Quizá creo que ahora tenemos la gran oportunidad, ¿no? de los microcredenciales, que creo que están en boca de todas las universidades y de las empresas, ¿no? como una nueva oportunidad para formar, ¿no? Con otro tipo de paquete formativo, otro formato, etcétera. Y yo creo que sería, digamos, como una formación, digamos, muy práctica, sobre todo si se vincula, mira, esto te sirve para estudiar, pero te sirve también para planificar un viaje o para seleccionar un restaurante, o etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que al final, si muestras, digamos, la utilidad en la vida, ¿no? En muchos aspectos va a ser más fácil, y yo creo que entre, pues eso, una asignatura sobre pensamiento computacional a lo mejor para todo el mundo, o empezar a lo mejor con pequeños paquetes de microcredenciales, puede ser, digamos, un inicio. Yo creo que a nivel, digamos, de contenidos o de actividades se puede digamos, hacer mucho. Nosotros en nuestra universidad estamos haciendo ya los primeros pilotos, digamos, con generación, digamos, de materiales en vídeo a través de inteligencia artificial, que supone de alguna manera, pues, crear, digamos, píldoras formativas o crear, digamos, unos materiales partiendo básicamente de un PowerPoint, que todo el profesorado y el estudiantado estamos familiarizados a utilizarlo, y de alguna manera no supone ninguna barrera tecnológica más que aprender cuatro pasos, ¿no? Y se puede dar de alguna manera, ¿no? otro dinamismo, otro formato, ¿no? En vídeo a lo mejor a materiales más tradicionales. Desde el punto de vista de las actividades, nuevamente como apoyo, ¿no? Pues resulta que en mi asignatura tengo a lo mejor estos perfiles determinados que muestran determinada reticencia pues puede ayudarnos, ¿no? Plantéame una actividad para esta asignatura para alcanzar estos objetivos de aprendizaje con estos perfiles, pues que sea, digamos, ¿no? Que genere engagement, que genere, o sea, que fomente la participación, etcétera. Yo creo que a nivel, digamos, ahí pedagógico también puede dar pistas, ¿no? o marcos, ideas, digamos, al profesorado. Y terminaría quizá con lo que creo que en estos momentos es un debate, digamos, no sé si decir que preocupa, pero que ocupa a buena parte de las universidades, que es el tema de la evaluación. Yo creo que ahí, como digo, no es un melón que se ha abierto con el tema de la inteligencia artificial. Igual os ha llegado alguna noticia de estas universidades australianas que están reintroduciendo los exámenes orales y cosas de esas, ¿no?
bueno, pues yo creo que entre cómo estábamos y pasar ahora a los exámenes orales o a que entregues los trabajos manuscritos con pluma y con papel, yo creo que hay muchas posibilidades intermedias, pero estoy convencido que la inteligencia artificial, por muchos de los ejemplos que hemos comentado, y creo que para bien, está reabriendo el debate de la evaluación y realmente cómo se tiene que evaluar para alcanzar determinadas competencias, etcétera, en un marco, digamos, pues que en unos pocos años, desde luego, va a cambiar por completo, ¿no?, la manera en la que los estudiantes trabajan, el profesorado trabaja, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Y dado que el título del curso, ¿no?, es la pregunta de si está preparada la universidad para la inteligencia artificial, esta es precisamente la última pregunta que vamos a plantear a los miembros de la mesa. No se trata de una respuesta de sí o no, quiere decir que sí, que evidentemente podéis contestar sí o no, pero la idea es que nos expliquéis un poco cuál es vuestra opinión al respecto, y ahora ya el orden final sería Quique en primer lugar, José después y María la tercera. La pregunta del millón, ¿no? Es complicada de responder. El tema de la inteligencia artificial nos ha pillado un poco a todos, creo, a contrapié. Llegó en noviembre, de repente. No es una cosa nueva. Los que tenemos una edad todos y utilizábamos el Office 97, supongo que os acordaréis del Clippy, de aquel pequeño asistente que teníamos chiquitito, que cuando empezabas a escribir te decía, ¿estás escribiendo una carta? Cállate, ¿no?, que era un poco molesto. No dejaba de ser algo, un inicio, ¿no?, de lo que ahora estamos viendo. Entonces, sinceramente, creo que estamos en ello y con total sinceridad que vamos tarde. O sea, hay que ponerse las pilas ya en este tema, porque, como se ha comentado también en alguna de las ponencias, afortunadamente estamos en una especie de tregua por un tema, bueno, se comentaba que no hay chips, todo es muy caro, hay un coste energético importante en toda esta serie de cálculos que tienen que hacer los algoritmos para devolver un lenguaje coherente, humano, al usuario, y aprovechemos este parón, ¿no? Aprovechemos este parón, formemos al profesorado, vayamos para adelante, tirémonos a la piscina, si algo sale mal ya rectificaremos, y yo creo que así es como aprenderemos todos, ¿no? Creo que es la única manera de tirar para adelante y ponernos en ello. Yo aquí he hecho un poco de trampa y le he hecho la misma pregunta a ChatGPT, a Google Bard y a Bing, ¿vale? Y bueno, lo positivo es que no ha salido absolutamente nada que no hayamos dicho ya, ¿vale? O sea que una enseñanza personalizada, una evaluación más automática, administración, recerca, o sea que tan mal no vamos si el mismo ChatGPT nos pone lo que ya hemos dicho sobre esta mesa, ¿no? O sea que mi opinión es eso, que estamos en ello y no vamos mal, pero hay que apretar el acelerador. A ver, yo creo que dentro del marco, ¿no?, de formación continua actual, en el que no sé si una persona está del todo preparada en todo momento para todo lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, partimos de la base de una formación continua, de unos desarrollos tecnológicos tan brutales, ¿no?, que nos mantiene, de unos cambios sociales que nos tienen que mantener ahí en permanente, digamos, reciclaje, mejora, etcétera. Yo creo que en la universidad, desde luego, creo que somos afortunados. Yo creo que estamos posiblemente en uno de los entornos óptimos para afrontar este reto, porque si os dais cuenta, mucho de lo que hemos estado hablando tiene que ver con pensamiento crítico, etcétera. Ese es el núcleo, digamos, fundamental de la universidad, ¿no? El entorno, el lugar de las ideas, del debate, de los debates éticos. Entonces yo creo que por esa riqueza, digamos, de perfiles, de multidisciplinariedad, yo creo que estamos en un entorno. No estábamos preparados tampoco para la pandemia, ni mucho menos, y creo que, por supuesto, por detrás del personal sanitario, yo creo que la comunidad universitaria demostró
una resiliencia y de alguna manera una capacidad de reacción y de buscar soluciones a situaciones, digamos, tan complejas, pensando sobre todo pues, en universidades presenciales, ¿no? Que tuvieron que cambiar radicalmente la manera de abordar la docencia, la evaluación, etcétera, etcétera, y de manera mejor, peor, regular o con resultados que fueran, por lo menos estuvo ahí siempre, ¿no? La voluntad y buscar soluciones, etcétera. Con lo cual yo creo que tenemos que ser optimistas, en el que bueno, pues muchos de hecho, de estos debates se están llevando a cabo en foros universitarios. Creo que ya es un indicador, ¿no? de ese interés, de esa perspectiva, y que es un buen foro para tratar estos temas que, en el fondo, al final de la universidad pasarán a la sociedad, ¿no? O transferirán a la sociedad, y que mucho de lo que implementemos o de lo que podamos mejorar a través de la inteligencia artificial en nuestros procesos de aprendizaje, enseñanza, etcétera, pues al final seguro que van a tener también un beneficio social a nivel empresarial, etcétera, etcétera. Yo quería hacer también hincapié en el tema de la pandemia, ¿no? La pregunta es, ¿está la universidad preparada para la inteligencia artificial? Yo creo que actualmente preparada como para implementarla al 100%, no. Pero tampoco estábamos preparados, ¿no? Como comentábamos antes, para que nos viniera una pandemia y estuviéramos todos encerrados en casa y universidades presenciales tuvieran que pasar al formato online, ¿no? Y se hizo. Entonces yo creo que es una realidad, ¿no? Lo hemos comentado y lo vemos y lo sabemos, es una realidad, tiene muchísimos beneficios, también tiene muchos... ahora no me sale la palabra, pero es como... cosas que tenemos que explorar, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo yo creo, y la opinión general del estudiantado es que no estamos preparados, pero como comentaba antes Quique, ¿no? Se está trabajando en ello, creo que, como comentaba ahora José, hay predisposición por toda la comunidad universitaria, tanto por estudiantes como por profesorado, como por personal de administración y servicios. O sea, hay predisposición para implementar esto, ¿no? y poder hacer uso de estos recursos que son tan positivos y tan beneficiosos para un sector como puede ser el sector de la enseñanza, ¿no? Que es que al final somos el pilar, al final luego del mundo laboral, de la sociedad en general, ¿no? Somos... En teoría deberíamos ser, los estudiantes deberíamos tener un perfil, pues lo que decimos, ¿no? Un perfil crítico, un perfil de que queremos estar en un aprendizaje continuo, el deseo de investigar, de siempre saber más, ¿no? Y creo que, como decía José, es que estamos en el entorno perfecto para que esto cobre vida y que sea un lugar para desarrollarlo a tope, ¿no? Y investigarlo a tope. En definitiva, creo que ahora mismo no estamos preparados, pero es una necesidad y estamos en ello. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de dar paso a las preguntas y tal, quería comentaros que cuando diseñamos esta mesa redonda, no redonda, pero como si lo fuera, ¿vale? Pues quisimos tener una representación de los tres pilares, ¿no? Del profesorado, del estudiantado y del personal de administración y servicios, y en concreto, en nuestro caso, pues en el caso del personal de administración y servicios, un perfil, ¿no? Que tuviera mucho que ver con la docencia y al tiempo con la tecnología, que fuera un poco la mezcla de las dos cosas, ¿no? La verdad es que yo creo que la representación no ha podido ser mejor. Ojalá tuviéramos unos estudiantes que fueran como María, ¿no? Que todos están. Y teníamos un vicerrector que es de investigación y transferencia, pero que también es atípico en el sentido de que es implicado en la docencia y un apasionado de la docencia, ¿no? A pesar de llevar eso de la investigación ahí, ¿no? Supongo que la parte de transferencia te pesa mucho porque has estado hablando de eso, ¿no? Y en el caso de Quique, pues yo os tengo que decir que es un pilar. Vamos, yo no hubiera podido hacer, por ejemplo, a lo largo de este curso muchas de las cosas que he hecho si no le estuviera dando la lata todo el tiempo a él, ¿no? En el CRAI. Por tanto, creo que la representación
Ha sido efectivamente una representación de personal muy implicado, ¿no?, en los tres colectivos, y quiero darles las gracias porque de verdad que ha sido un auténtico placer trabajar con ellos y preparar esta mesa, que efectivamente, además, como habéis podido ver, las posiciones son muy parecidas, ¿no? Lo cual, bueno, muy parecidas, casi iguales, ¿no? Es decir, no ha habido una discrepancia en absoluto en ningún tema, ¿no? Y efectivamente no estaban preparados para que saliera así, ni muchísimo menos. Sí que hemos preparado la mesa redonda entre todos y hemos trabajado las preguntas para que realmente todos los temas quedaran más, bueno, todos es imposible, ¿no?, pero una parte muy importante de los temas pues se trataran aquí desde distintas perspectivas. Se han portado maravillosamente con el tiempo, como habéis podido ver. Les había insistido tanto que al final ya, pobres, iban a la velocidad del rayo, entre otras cosas porque seguro que todos también queréis acabar un poco antes que ayer, que agotamos el tiempo hasta el final, ¿no? Y ahora ya sí que quedamos aquí abiertos a las preguntas que queráis plantearles a cualquiera de los tres. Tan abiertos que... Muy bien, adelante. Aquí hay un micro. ¿Este? Un momento, que te lo llevan. Bueno, agradecer también la charla y las aportaciones. Yo intentaría volver a mi pregunta inicial, que es cómo cambiamos los métodos de evaluación con la nueva realidad. Habéis dado pistas interesantes, acabas de comentar la tendencia de los australianos, ¿no? O sea, retomar el tema de la evaluación oral. Habéis hablado incluso de evaluar los prompts. Aquí vendría quizá mi primera pregunta: ¿cómo se evalúa un prompt? ¿Cómo se suspende un prompt? ¿Qué criterios se siguen, ¿no? Y quien dice eso, dice, porque también habéis hablado de una evaluación más automática. Claro, cuando pensamos en aulas de más de 100 alumnos, que hay que centrar la evaluación más en el proceso que no en el producto final. El producto final, los trabajos, los vídeos, cualquier producto final cada vez es más generable por una inteligencia artificial, menos por el alumno. Si hay que evaluar más el proceso, ¿cómo evaluamos el proceso? ¿Qué estrategias tenemos para hacer esas evaluaciones en aulas de ciertas dimensiones? ¿Qué ideas se os ocurren? Quizá a lo mejor, bueno, no exactamente por alusiones, pero como he insistido mucho con el tema de la evaluación, yo creo que se están explorando en estos momentos muchas vías, ¿no? Has recapitulado de alguna manera algunas de las que se han comentado. Yo, por centrarme un poquito en el tema de los prompts. Yo creo que quizá los prompts al final pues, son susceptibles de parametrizarse como cualquier otra rúbrica para cualquier otra actividad. Pero, por ejemplo, para un trabajo, un ensayo sobre este tema en concreto, bueno, pues se han tenido en cuenta determinados marcos teóricos, se han fijado de alguna manera algunas leyes, algunos modelos, algunas aproximaciones, se han tenido en consideración impactos medioambientales, de temas de igualdad, ética, etcétera. Yo creo que evidentemente quien empiece a generar de alguna manera modelos de evaluación de prompts, etcétera, va de alguna manera, ¿no?, a tocar una de las teclas, digamos, fundamentales.
pero creo que incluso la inteligencia artificial puede ayudar a eso, es decir, la propia inteligencia artificial puede ayudar de alguna manera, ¿no? De hecho Pedreño lo ha comentado, ¿no? Como creo, si no he entendido mal, que han utilizado también un poquito para refinar algunos prompts, etcétera, etcétera, en la propia inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que va a depender también mucho, también de las áreas de conocimiento, de los programas, ¿no? Es decir, yo creo que quizá a lo mejor volver a poner el foco en determinadas evaluaciones prácticas, ¿no? Y ahí nuevamente pues, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías creo que también pueden ayudar mucho. Se ha hablado, por ejemplo, de las simulaciones, ¿no? De los laboratorios virtuales, etcétera. Bueno, pues yo creo que al final en algunas ocasiones ponemos mucho foco en los conocimientos prácticos y en esa aplicabilidad, pero al final lo evaluamos a través de trabajos teóricos, ¿no? Bueno, pues aquí tienes tú esta simulación, aquí tienes este escenario y vamos a ver cómo respondes. Y es verdad que ahí, por ejemplo, tiene la ventaja de una evaluación, digamos, automática. El ejemplo que comentaba María, no recuerdo exactamente de qué universidad, ¿no? Pero un simulador en el que vea tu reacción ante esta situación, etcétera. Yo sé, por ejemplo, también que la Escuela de Enfermería de Coimbra, con la que estamos colaborando en algunos proyectos, evalúan mediante estos simuladores en el que tienen una sala y tienen, digamos, a un profesor o una profesora que acompaña dentro de la sala y otra a los mandos, digamos, del software que va generando, ¿no? Bueno, pues ahora un paro cardíaco, ahora se ha recuperado de esto, pero ahora le sube la presión y esto puede tener un riesgo de, a ver si le administra, a ver si... Yo creo que ahí también se puede, de alguna manera, avanzar mucho con la ayuda, digamos, de la inteligencia artificial. Sí, haciendo un poco hincapié en lo que comentabas antes del tema de exámenes orales. Yo tengo compañeros que han estado de estancia de movilidad en Dinamarca y en Dinamarca se hace así, al menos en esa titulación que era del ámbito de la informática y bueno, tocaban algo de empresa y economía. Lo que potenciaban era mucho los exámenes orales de los contenidos teóricos, que era lo que realmente pues, no puedes hacer un examen práctico como tal. Y lo que también destacaban mucho es que a través de esos exámenes orales no solo te puntuaban el hecho de que tú te supieras pues ese temario, ¿no? O supieras cómo contestar preguntas a través de ese temario, sino que también podían puntuarte otras competencias transversales tan importantes ahora mismo como podría ser la oratoria, ¿no? Que de cara a luego el mundo laboral pues es súper importante que tú te puedas poner delante de tu departamento y puedas presentarles un proyecto, porque al final no es tanto el proyecto sino cómo lo vendes. Y creo que también es un punto bastante importante, ¿no? El volver a no solo el papel escrito que te envío por el campus virtual, que me puede haber hecho, es que ya no hablamos de inteligencia artificial, es que me lo puede haber hecho un amigo que es especialista en este tema y no te enteras. Entonces, a través de eso pues, podríamos también ayudar, ¿no? A que estudiantes que igual les cuesta más pues, estas competencias o otras, si lo evaluamos de otra manera, ¿no? Pues que también eso lo trabajen más y luego al acabar sus estudios universitarios pues salgan con esas competencias transversales tan importantes hoy en día y que creo que también es para abrir otro debate de la importancia que se les da, ¿no? Y bueno, y el tema de las simulaciones, pues obviamente sí, es yo creo que un recurso sobre todo para titulaciones muchísimo más prácticas, ya no solo del ámbito de la salud, pero simulaciones también de enfrentarte a proyectos reales en ámbitos pues, de ingeniería industrial, arquitectura. Es que hay tantas variantes y tantos ámbitos y tal que es complicado, pero creo que es también un recurso fundamental, ¿no? Y que ayuda a que el estudiante esté más preparado para el mundo laboral, no tanto como si yo te presento un trabajo escrito y te lo cuelgo en el campus virtual y me lo evalúas y ya está, ¿no? Yo, si me permite, simplemente un apunte, ¿no? Por lo del tema de las simulaciones, porque aquí voy a meter un poquito, digamos, la cuña también de algún proyecto interesante en mi universidad y a lo mejor es una de las áreas, a lo mejor es la que se piensa menos, ¿no? Pero el área de, digamos, de Derecho que hemos implementado, nosotros somos una universidad 100% online, con lo cual, bueno, pues el tema de laboratorios
virtuales y de simulaciones es clave para muchas asignaturas. Bueno, pues tenemos este, digamos, Low Lab vinculado, digamos, a un centro de mediación en el que realmente lo que estás poniendo es al alumno frente a casos o situaciones reales, en la que entras en un juzgado, en la que de alguna manera pues, realizas esa simulación, digamos, del proceso, y fijaros que realmente, es decir, esto es lo que te vas a encontrar en el mundo real. O sea, en el mundo real se te van planteando una serie de cosas y tú vas a tener que argumentar con una serie de legislación, de marco legal, etcétera, que en la medida, digamos, en que mejor, digamos, lo controles, pues en ese espacio, en ese momento, en tiempo real, ¿no? Más útil te va a servir. Yo creo que aquí el tema de la inteligencia artificial está poniendo también mucho de manifiesto qué es lo que se tiene que memorizar o realmente qué es lo que tenemos que tener absolutamente interiorizados porque nos facilita el desarrollar determinados procesos y en qué ámbitos, en qué ocasiones se nos está haciendo o se os está haciendo memorizar una serie, digamos, de contenidos que cambian en el tiempo, que el año que viene igual no me sirven tanto, que para qué tengo que saberme esto de memoria cuando en mi trabajo, si tengo que escribir este informe, lo voy a buscar y lo voy a tener. O sea, aquí, digamos, la clave es, oye, hay determinados conocimientos que sí que tienes que memorizar porque, bueno, pues en un juicio ponerte a sacar la libreta, o ponerte a buscar los apuntes o espere que voy a ver si esto era la ley, pues como que no. Pero más allá yo creo que la evaluación va a tener mucho que ver, digamos, con eso, ¿no? O sea, realmente cuáles son las competencias y qué aspectos teóricos te van a permitir, digamos, desarrollar esas competencias. Algunas herramientas ya las tenemos, sí, quizás hay que adaptarlas al nuevo escenario que nos enfrentamos, ¿no? Por ejemplo, lo comentaba antes Andrés, lo ha mencionado en la aula inversa. Pues puedes hacerlo perfectamente, pues, como decía la José, pues dice, bueno, yo os presento aquí una imagen, me tenéis que hacer un prompt que salga una imagen lo más parecida a esta. Luego lo ponemos en común en clase. Claro, si tienes 150 alumnos o 200, bueno, pues no lo podemos hacer en clase, hagámoslo en un foro y evaluable y nos evaluamos entre ellos, ¿no? Entre nosotros, vaya. ¿Por qué no introducimos gamificación en el aula? Pues un poquito de gamificación, la adaptamos a la inteligencia artificial, a ver qué nos viene, a ver qué nos sale, cómo podemos organizarnos, ¿no? Las presentaciones orales que comentaba ahora mismo María, sí, también todo obviamente habrá que adaptarlo, pero son herramientas que no son nuevas. El taller que te comentaba antes de Moodle de evaluación por pares, bueno, pues posiblemente habrá manera de adaptarlo a la inteligencia artificial. O sea, habrá algo, seguro. O sea, salen decenas de apps y de plugins diarios. O sea, es algo inabastable, ya veremos lo que queda, como comentábamos antes cuando lleguemos a la meseta de Arne. Y entonces, démosle una vuelta a esas herramientas que ya existen. Claro, a una inversa, ¿cuánta gente la usa? Bueno, estaría bien tener datos, no dispongo de ellos, pero es una herramienta muy potente que le da la iniciativa al alumno. Hazlo en casa, aquí tienes el material, míratelo, saca conclusiones, sé crítico, y luego ya en clase le damos una vuelta a ver cómo ha quedado el tema, ¿no? Creo que deberíamos aprovechar esas que ya tenemos y las nuevas que vendrán, que seguro que habrá. Si me permites, ahora con lo que comentaba Quique, creo que también es muy importante el hecho de estas herramientas que ya tenemos, ¿no? Y que no usamos. O sea, ahora sí, tenemos que implementar la inteligencia artificial en las universidades. Y nos da mucho miedo porque vienen muchos cambios. Pero hay muchas herramientas o muchas acciones que ya podríamos haber empezado a hacer porque ya las tenemos disponibles y tenemos los recursos para hacerlas, pero realmente no se han empezado a implementar. Entonces creo que también aquí debe estar la predisposición, ¿no? De tanto el docente como el estudiante, en caso de, pues tengo estos recursos, te los doy, úsalos. Creo que tiene que haber, pues, ese feedback, ¿no? Por parte de las personas implicadas, de los agentes implicados, para que esto fluya y esto vaya adelante. Si tenemos unas herramientas y no las usamos, es imposible que haya un cambio real. Entonces creo que también es bastante importante, ¿no? Hacer hincapié en eso, en que todo el mundo dé ese feedback y se involucre realmente, porque si, por mucho que, por ejemplo, se involucre el profesorado, si el estudiantado no se involucra, es muy complicado, y al revés, pues igual, ¿no? Entonces, pero como en todos los ámbitos y todos los cambios. La última pregunta, ahora que decías esto, María, ahora que no nos oye nadie, como alumna, ¿tú
opinas del aula inversa con respecto al aula convencional? Es que no sé realmente lo que es, Pasiva. Bueno, el aula inversa básicamente, porque para el docente, es una formador docente, el aula inversa es que te den a ti un material, ese material tú lo trabajas en casa, fuera de clase, y pues te pide una serie de resultados, y esos resultados se ponen luego en común en clase. O sea, es el proceso inverso, de alguna manera. Vale. El docente lo explicará mejor que yo. Vale, ahora que no nos oye nadie, te voy a decir que creo que sin darle ese nombre ya lo hacemos. O sea, cuando tú vas a una clase y te cuelgan un PowerPoint de hace 5 años, que el profesor, o sea, tú te sientas aquí y tú miras a la pizarra y tú vas siguiendo y dices, ostras, pues es que es lo que está diciendo, es que estoy haciendo eso. O sea, yo llego a mi casa y a mí me da igual lo que me haya dicho el profesor en clase porque realmente no me ha explicado nada. Yo tengo estos recursos y yo en mi casa me los tengo que leer, me los tengo que estudiar, los tengo que analizar porque si no de aquí no voy a sacar nada. Simplemente voy al examen, lo voy a vomitar y voy a probar la asignatura o no, pero ya está, ¿sabes? Entonces, creo que también es otro debate, ¿no? Cómo está el sistema educativo en esta rama, pero ahora que no nos oye nadie, es que ya lo hacemos. Entonces, lo tenemos tan interiorizado que no lo vemos, el estudiantado, no lo vemos como algo innovador, porque hay muchas ocasiones que ya nos pasa. O sea, no le ponemos nombre porque lo vemos como algo normal. Es pues un profesor más o una profesora más que solo lee el PowerPoint y ya está. O sea, realmente lo preocupante es que son más los profesores que solo leen el PowerPoint que los profesores que te hacen, al menos lo que yo me he encontrado y lo que se han encontrado compañeros míos, que hay más profesores, pues eso, ¿no? Que no son tan dinámicos porque también nos hemos encontrado. Claro, yo estoy en una facultad que es la Politécnica, que también nos encontramos con profesores pues que tienen más edad, ¿no? Entonces también pues están acostumbrados a otro modelo de enseñanza. Que creo que también pues esto depende de la facultad, también cambia mucho, ¿no? Y depende también del área de estudio, del ámbito. Pero sí que es verdad que nos encontramos mucho con eso, ¿no? Que no son dinámicas las clases, por tanto ya es que es un bucle. Pierdes interés en ir a clase, vas menos, prestas menos atención, lo único que te interesa es aprobarlo porque necesitas los créditos para tu expediente académico y punto, y como que o te gusta mucho el tema o pierdes interés, porque realmente no te están dando como ese empuje, ¿no? Para que realmente pues saques beneficio de eso y tú por tu cuenta también puedas ampliar esa información que te están dando, porque al final es muy limitado, ¿no? Tienes el tiempo que tienes. Pero yo te hablo desde un grado universitario del modelo 3+2, que es un grado súper que se toca de todo y no se toca de nada. Entonces, que si realmente me interesaba una asignatura, yo lo que tenía que hacer era explorarla por mi cuenta o luego especializarme en un máster, ¿no? Entonces, si el profesor o profesora te lo pone fácil y te hace una asignatura dinámica, realmente acabas cogiéndole el gusto, a no ser que no te guste nada, le acabas cogiendo el gusto y muchas veces te acaba interesando, entonces pues te apuntas a foros sobre eso o te apuntas a cursos igual que se hacen en verano para ampliarlo o lo que sea, ¿no? Y creo que también pues eso es muy importante el papel ese del docente. A ver, María, es que yo no estoy seguro que estéis utilizando aula inversa, No, hombre, no. Flip Classroom. Te voy a poner un ejemplo. Yo vengo desde Valencia, entonces voy a poner un ejemplo como muy regional, como muy folclórico, que es el que suelo poner, que es el de la paella, ¿vale? Yo tengo que enseñar a mis alumnos a cocinar una paella. Entonces, con una Flip Classroom lo que hago es que yo, antes del día de la clase, una semana, 2, cuando se considere, yo cuelgo la receta de la paella con los ingredientes, bueno, si quiero darle también un marco histórico, los orígenes, tal, pero al final tenemos los ingredientes y tenemos la manera, digamos, de cocinarla. Eso es algo que el alumno puede haber trabajado por su cuenta, incluso puede haber visto un vídeo de apoyo, etcétera, y luego cuando viene el aula es cuando nos ponemos manos a la obra, es la parte práctica, ahora vamos a cocinar una paella. Ahora en el aula cocinamos una paella, es decir, no tengo que dedicarle 10 minutos, 15, media hora a todo eso que os habéis leído en casa, todo eso que habéis trabajado, sino que nos vamos realmente con lo que es complicado, o sea, leer la receta y el orden de cocinarla, etcétera, no tiene más. El problema es cuando, ¿no?, te enfrentas, digamos, a cocinarla y que esto no
el pollo y el conejo no esté suficientemente dorado, que el arroz se te pase, que ahí viene el problema, ¿no? Y parte del problema con Flip Classroom, con la clase inversa y que yo he trabajado, pues puedes encontrarte con el problema que te vengan todos los alumnos o buena parte de los alumnos sin leerse la receta y sin haberlo preparado. Entonces tú estás allí con tu práctica, vale, ahora vamos a ponernos manos a la obra, y es un escenario en el que pierde todo el mundo, porque si es un 70, un 80%, pues tienes entonces que explicar de cero para poder hacer la práctica, y los que lo han trabajado en casa pues están cabreados, porque entonces tienen menos tiempo para lo que se les ha prometido realmente, que es la clase, ¿no? La práctica. Entonces yo creo que ahí, como se está diciendo, creo que es una herramienta enormemente potente, que realmente pone el foco en esa aplicación práctica, que sabemos que el estudiantado aprende a ritmos diferentes por su propio background, y hay gente que a lo mejor para adquirir esos conocimientos teóricos que vas a utilizar en el aula necesitas 15 minutos o media hora, porque ya tienes un background, y hay otras personas que igual necesitan pues trabajar 1 hora, 2 horas o más tiempo, digamos, ese material. La idea es que todos lleguen con el mismo nivel, digamos, teórico, para entonces enfrentarnos a la siguiente parte, que creo que es lo importante, ¿eh? Por mucho que sepas la receta de la paella, si al final no te sale bien, ese día no se come. Si se te ha quemado el arroz, o sea, lo importante es, y ahí es donde están, digamos, los detalles, ¿no? Etcétera. Vale, volviendo un poco a lo que comentaba antes, ¿no? De que todos los agentes implicados tienen que no ser reacios a aplicar esto y a innovar, ¿no? Si no hay una implicación de parte de, pues en este caso, el estudiantado, es que no puede funcionar de ninguna manera. Entonces, al igual que los estudiantes exigimos al profesorado y a los docentes que tiren para adelante y que realmente pues innoven y no les dé miedo explorar esto, también tiene que haber una respuesta, ¿no? de parte del estudiantado. O sea, lo que no puede ser es que unos den y los otros no. Esto es como el juego de la cuerda, ¿no? Si solo estira uno, es que pues, no tiene gracia. Entonces, si estiran los dos, la cosa pues, es más interesante. Y yo creo que tendríamos que poner el foco también en eso, ¿no? En dinamizarlo lo suficiente. También no le voy a echar la culpa solo a los estudiantes, ¿no? Que al final yo soy estudiante y tiro para los míos, pero también creo que se debería dinamizar las clases, luego las siguientes, para que los estudiantes tengan ganas de llegar a casa y trabajar ese contenido. Porque si no les das luego, o sea, si ellos no tienen la percepción de que luego en la clase práctica donde se aplica todo esto les va a servir de algo, o es que no sé muy bien, pero un poco por ahí, ¿no? Creo que también son más reacios a realmente dedicarle ese tiempo que sí que les beneficiaría. Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo por la parte, digamos, del profesorado. Yo creo que la labor fundamental, digamos, es mostrar los beneficios o el valor añadido. Es decir, ¿por qué exijo que trabajes el material, digamos, con anterioridad? Porque te vas a encontrar, digamos, con este beneficio en el aula, ¿no? A través de más tiempo para práctica, etcétera. Fíjate que la clase inversa sirve también, una vez se ha trabajado el material, para hacer una pequeña evaluación, y cuando te llega el alumnado, pues ya has detectado que hay determinadas áreas que no se han terminado, o conceptos que no se han terminado de entender bien, o no por el porcentaje, digamos, suficiente, que en teoría debería ser el 100%, con lo cual una primera parte a lo mejor de la clase puede ser para aclarar esas dudas, eso que no se ha entendido bien, pero realmente aquí la idea es evitar un poco, creo que lo has comentado tú misma, ¿no? Es decir, ¿qué valor me aporta desplazarme hasta una clase? Me he levantado a no sé qué hora, he cogido un autobús y no sé cuántos, y resulta que tengo al profesor o a la profesora proyectando un PowerPoint y leyéndomelo. Es que eso lo puedo hacer en mi casa, en pijama y con un café y con toda la tranquilidad del mundo. Ahora, resulta que esto es una actividad en la que, bueno, pues me aporta un valor añadido el acudir, ¿no? Porque, bueno, pues voy a tener, digamos, una serie de equipamiento, o voy a tener, digamos, un aliciente, digamos,
para acudir a clase, ¿no? En el caso, digamos, de las presenciales. Yo creo que eso forma parte también un poquito del profesorado, el transmitir, digamos, el valor añadido. No es una metodología que se haga ni para ahorrar tiempo, en este caso al profesorado, ni es simplemente para una demanda, ¿no? Que durante mucho tiempo ha habido por parte del estudiantado, y creo que con razón, que es tener, digamos, esa aplicación, digamos, práctica, con toda una parte, digamos, teórica que puedes incluso ampliar por tu cuenta, como has dicho, ¿no? Es que me han dado este material, pero a mí me interesa el tema y yo además busco por mi cuenta antes de la clase otras fuentes, otros documentos, etcétera. Sí, añadir a la línea de lo que decías, que bueno, desgraciadamente, y lo que comentaba antes María, desgraciadamente por la pandemia se tuvo que pasar de la noche a la mañana a hacer clases online cuando la UB es una universidad presencial. Y una de las principales, bueno, la unidad de docencia fue declarado servicio crítico, como podéis entender, aquello fue la locura. Una de las principales preocupaciones del profesorado que había pasado online era cómo puedo evitar que mi alumno se descargue el PowerPoint o el vídeo que he colgado. ¿Por qué? Porque tengo claro que es que si no, luego ya no me va a volver a clase, lo que comentabas tú, me lo leo en casa, me miro el vídeo, si me vas a leer esto, pues no voy, ¿no? Entonces, claro, es donde te das de replantear, ¿verdaderamente necesitas invertir tanto tiempo que además se lo van a acabar descargando? O sea, que es un poco la respuesta que nosotros dábamos desde la unidad de docencia. No lo vas a poder impedir, es imposible. O sea, en el peor de los casos estará una foto cada vez que pases el PowerPoint. Que hay medios mejores, ¿no? Pero no entraremos en esos detalles. Pero sí que es cierto que hay que darle esa vuelta, ¿no? Pues ese profesorado, ¿cuál era su miedo? Cuando esto acabe, estos alumnos los pierdo por el camino. Entonces, ahí es donde hemos de incidir. Muy bien, pues como no veo más manos levantadas, está funcionando esto, sí. Es que yo desde aquí no lo veo. Pues como no veo más manos levantadas y son las 2:20, si os parece vamos a cerrar ya. Agradeceros a todos los asistentes que hayáis estado aquí ayer, hoy o ayer o hoy, y nada, emplazaros seguramente para el próximo año, ¿no? Que algo se nos ocurrirá, alguna otra pregunta de estas así interesantes para que podamos seguir investigando desde nuestra cátedra en temas que son de interés para todos. Muchas gracias otra vez a los 3 participantes de la mesa y a todos vosotros y hasta la próxima. Vosotros.